Este mensaje, un supersentido, fue predicado por el hermano William Marion Branham en el servicio de la noche del 27 de diciembre de 1959 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Yo también todavía me estoy deleitando en esa bendición de esta mañana. Oh, excesivamente, abundantemente, no se sabe las cosas que Dios haría por nosotros cuando nos congregamos. ¿Se han fijado que desde que hicimos esta consagración a Dios, cómo las cosas aquí han estado aconteciendo? Bendición tras bendición, poder tras poder, gloria tras gloria. Simplemente ha sido maravilloso, y Él continuará haciéndolo así. Estos pañuelos, ya he orado sobre ellos, si hay alguno aquí, a quienes les pertenezcan. Ahora, yo solo quiero comentar, solo por unos momentos, y primero darles las gracias a todos ustedes por su precioso regalo de Navidad, el traje que ustedes me compraron. ¿Era eso lo que estaba en el suyo, hermano Neville? Sí, señor, un traje. Los predicadores siempre pueden usar un traje. Maravilloso. Eso es bueno. Ahora, ellos sudan. Y ese sudor pudre la ropa más rápido que cualquier otra cosa que yo sé. ¿Ven ustedes? Y simplemente se necesita mucha ropa para mantener a un predicador. Y ropa buena. La tela muy barata de algodón se pudrirá en solo un poquito de tiempo. Así que un buen traje como ese, se obtendrá mucho uso de él. Y solo piensen, ustedes les están proveyendo y dando esta ropa a los siervos del Señor. Y el Señor los bendiga. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que por lo tanto, ustedes nunca le compraron un traje a dos ministros, ustedes le compraron dos trajes a Jesús. Ajá, eso es lo que Él dijo, a mí lo hicisteis. Pero ese pequeño toque celestial esta mañana, ¿se fijaron ustedes en eso, sin un llamado al altar, sin nada, sino que justamente después del mensaje y el refrigerio del Espíritu Santo bañando a la gente, y la gloria de Dios moviéndose, ellos solo empezaron a venir de todos lados y de todo alrededor. Y yo me fijé en algunos buenos amigos míos bautistas de la iglesia bautista de la calle Walnut en Louisville, parados en el pasillo, solo estaban bañándose en el poder de Dios. Oh, hermanos, los vi después del servicio. Ellos dijeron, ese es el poder de Dios. Yo dije, eso es correcto. Ustedes en verdad están correctos. El poder de Dios. Y uno simplemente no puede encontrar palabras que decir. Uno simplemente no sabe qué decir. El Espíritu solo toma la reunión y uno no sabe qué es lo que Él va a hacer con ella. Quietamente, dulcemente, humildemente, quebrantado. Oh, hermano Pat, simplemente eso es el cielo para mí. Yo solo soy uno de estos tipos chapados a la antigua que le gusta que haya ese sentir en ello. Ven ustedes, como el difunto Paul Rader, él le dijo a una vez él estaba contando una historia, y él dijo que él y su esposa estaban sentados a la mesa, y ella quería ir a alguna parte o hacer algo, y él continuaba diciéndole a ella, yo simplemente no puedo hacerlo, y demás, y él la cortaba en seco. Así que la miró, y las lágrimas le estaban rodando por sus mejillas. Y él le dijo a ella, él dijo, bueno, mira, pensó en su corazón, oh, si ella se resiente tan fácil así, que se quede resentida. Así que él, como hombre, dobló su periódico y lo puso sobre su plato.
Y ella siempre se paraba a la puerta y lo besaba para despedirlo, y entonces cuando él llegaba a la puerta de la cerca, ella le despedía diciéndole adiós con la mano, y eso entonces lo resolvería, ustedes saben, hasta que él regresara de su oficina. Así que esa mañana dijo que cuando ellos salían, a la puerta, ella estaba parada junto a la puerta y él la besó y caminó hasta la puerta de la cerca, abrió la puerta y miró hacia atrás, y ella estaba parada a la puerta con su rostro inclinado, todavía resentida. Dijo que él se despidió diciéndole adiós con la mano, y dijo que ella se despidió diciéndole adiós con la mano. Dijo que él empezó a caminar por la calle y él comenzó a pensar, ¿qué si algo me pasara a mí antes que yo regresara a casa? ¿O qué si algo le pasara a ella antes que yo regresara? Que Dios nos llamara para irnos de la escena. Y tan buena mujer que haya sido, y cuán dulce es ella, y demás. Y dijo que mientras más se alejaba, más se le apesadumbraba su corazón. Así que solo se dio la vuelta y se regresó corriendo, abrió la puerta de la cerca, corrió dentro de la casa, abrió la puerta, y cuando él abrió la puerta, él oyó a alguien llorando, miró hacia allá, y ella estaba parada detrás de la puerta. Dijo que él nunca dijo perdóname, él nunca dijo lo siento, él nunca dijo nada. Dijo que él solo la agarró y la besó de nuevo, se dio la vuelta y salió otra vez. Dijo que él salió hacia la puerta de la cerca y dijo que ella estaba otra vez parada a la puerta. Él dijo adiós y ella dijo adiós. Dijo así como ella lo hizo la primera vez, pero en la última vez había un sentir en ello. Así que es de esa manera. Cuando hay un sentir en ello, ven ustedes, eso verdaderamente es algo de Dios. Ahora, en la designación hace unos momentos de un nuevo síndico, el hermano Sathman, yo estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, en el 1 de enero, que todos los oficios de la iglesia, tales como pastores y diáconos y demás, se vencen. Entonces, si ellos quieren continuar, pastores, no quise decir eso, quise decir síndicos y diáconos y maestros de la escuela dominical y demás. Ellos, el pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta, y entonces ellos, si las personas, la presente junta de síndicos o diáconos o maestros de la escuela dominical o demás, si ellos quieren continuar, simplemente continúan. Si no quieren, entonces tienen que renunciar. Si no quieren continuar y no hay nada en contra de ellos, entonces continúan para el próximo año. Y entonces, si no continúan, entonces tienen una elección y nombran a algún otro síndico o lo que haya sido el oficio. Por lo tanto, eso no sujeta a un hombre para servir toda su vida en una junta, pero mientras él sienta que Dios está con él y lo está ayudando y él quiere hacer su parte, lo que sea que pudiera hacer para continuar con la obra de Dios, siempre estamos contentos de tenerlos para que sirvan con nosotros, ¿ven? Pero de esa manera se le da a una persona una oportunidad de servir por un año y ver cómo le gusta. Algunos de nuestros síndicos se quedan por años y años y años, y también los diáconos, y eso está perfectamente bien. Pero entonces no hay un tiempo fijo. Si el síndico o pastor o alguien en la junta siente que no puede servir más o se va a retirar, entonces ellos solo notifican a la iglesia para que ellos puedan poner a alguien más en su lugar. Y eso es lo que aconteció aquí en esta noche con el hermano Morgan. Al renunciar el hermano William Morgan como síndico, ellos necesitaban otro síndico. Y el hermano Sathman fue nombrado como síndico antes de anunciarlo, y entonces esta noche fue recibido en la junta. Es oficial en cuanto a la iglesia respecta. En nuestra iglesia es la soberanía de la iglesia. La iglesia cambia o elige al síndico, la iglesia cambia al pastor o elige al pastor, sea lo que sea, es de iglesia en todo. Eso es apostólico. De esa manera se hizo en el tiempo de la Biblia. Por lo tanto, creemos entonces que ninguna persona es un dictador o algo en la iglesia. No queremos eso. Todo hombre, toda persona, yo mismo, al votar por alguien,
Solo tengo un voto, igual como cualquier otra persona de aquí de la iglesia. Solo un voto. No es lo que yo diga, es lo que dice la iglesia. ¿Ven? Lo que dice la iglesia en el cuerpo. ¿Les gusta eso? Oh, yo creo que eso simplemente es escritural. Debería ser de esa manera. Ahora, esta va a ser una gran semana para mí, empezando mañana, si es la voluntad del Señor. Yo tengo que hacer decisiones para el año que viene. Con todas las invitaciones, yo quiero ir a la oficina y recoger todas mis invitaciones y traerlas a casa. Y por lo tanto, en los cuantos días que siguen, yo voy a orarle a Dios y orarle que Él me guíe y me muestre por cuál camino dirigirme y qué hacer. Nosotros no vivimos en un tiempo como lo fue cuando Él estuvo aquí, en donde Dios lo guiaba a Él de lugar a lugar, y Él estaba en una ciudad por unas cuantas horas y se iba a otra ciudad. Pero hoy estamos en un sistema diferente, en una estructura, grupos ministeriales, y muchas cosas tienen que hacerse, y de la manera que yo lo hago, yo traigo todas mis invitaciones de África y las pongo allí, todas las invitaciones de la India y todas las de California, las de Utah y todas las diferentes invitaciones y las pongo separadamente en montones. Las dejo allí y entonces yo empiezo a caminar y a orar. Quizás me subo en mi automóvil y me voy por un día o dos. Regreso orando. Algo viene a mi corazón para ir a un cierto lugar. Entonces yo veo si solamente es una impresión. Entonces yo, si me ha impresionado mucho, yo voy a este montón en donde está este cierto lugar, recojo entonces una carta de invitación y la leo para ver en dónde está. Entonces, a partir de allí, aquí está la razón que yo hago eso. Uno piensa de viajar como por unas 72 horas en un avión, en las tormentas, y subiendo y bajando y rodeando. Si ustedes alguna vez viajaron a ultramar, uno no sabe. Algunas veces uno está arriba y algunas veces está abajo y balanceándose y meciéndose y cayéndose a través de esas nubes y sobre esa agua por 3 días y noches. Y entonces uno baja a tierra y la primera cosa que lo encuentra uno es Satanás. Bueno, el grupo ministerial dijo esto, algunos de ellos se dividieron en el voto y algunos a favor, ¿ven? Uno entonces pudiera decir esto, bueno, quizás el Señor no quería que viniera. Pero cuando uno es enviado de Dios, uno está listo para enfrentarse al enemigo. Uno dice, yo piso aquí en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí me quedo hasta que su obra se lleve a cabo. ¿Ven? Y uno entonces está listo para enfrentar las fuerzas. Así que ustedes me aman, yo sé que sí, así que oren por mí esta semana, que yo haga las decisiones correctas, que la inspiración de Dios me guíe. Voy a tener ahora unas poquitas, lo que llamo reuniones de saltitos. Yo voy allá a Florida el 8, 9 y 10 de este mes, o mejor dicho, a Tifton, Georgia, el 8, 9 y 10 de enero, quise decir en vez de este mes. Y luego, yo tengo que ir a Glasgow, Kentucky, y quizás a Somerset, Kentucky, y por una sola noche, y quizás a Campbellsville, Kentucky, y el hermano Rogers quería que yo viniera una noche a su iglesia, lo cual tuvimos que omitirlo la otra vez. Ahora oren por el hermano Rogers. Nosotros estábamos teniendo compañerismo hoy, y yo lo tomé de su mano y lo encontré en una mala condición, físicamente. Así que oren por el hermano Rogers aquí. Él ha tomado mucho en sus manos allá, y lo tiene nervioso y molesto, y él ahora está muy mal de salud y su esposa está muy mala. Así que oren por esa parejita, son unos finos hijos de Dios. Y yo le dije que si es la voluntad del Señor, yo le daría a él una noche, y el hermano Ruddell, una de nuestras pequeñas iglesias hermanas allá en la 62, un jovencito tímido que pasaba por aquí y ni siquiera podía mirar hacia arriba, y él venía a la casa. Y yo creo que la gente pensaba que era un tipo que molestaba mucho, pero había algo acerca del muchacho que parecía real.
Yo me mantuve quedándome con él, y quedándome con él, le decía, hermano Ruddle, usted puede. Él decía, hermano Branham, yo subo delante de un gentío, y mi corazón se me sube en mi garganta. Yo simplemente no puedo decir una palabra. Yo dije, párese allí e ignórelo, y hable en el nombre del Señor. ¿Ven? Y él ahora tiene un tabernáculo del tamaño de este, allá en la autopista, simplemente haciendo algo. Quédese con ello. El muchacho tenía un llamado de Dios. Yo conocía a su padre y a su madre. Ellos eran personas finas. Y luego debemos estar con Juni una noche allá en New Albany. Y ustedes saben, solo pequeñas reuniones en las que yo pueda tener una noche aquí y una noche allá. Mientras tanto, si todo sale de acuerdo al itinerario, como el 25 de enero, yo partiré para Miami, para la Convención Mundial Internacional de los Hombres Cristianos de Negocio del Evangelio Completo, y de allí a Kingston, Haití, hasta Sudamérica, y de allí subiendo hasta México, y de allí a África, de África subiendo hasta Escandinavia, y así por el estilo. La mayor parte del año, creo yo, será ocupado en reuniones de ultramar. Así que oren por mí. Yo debo hacer la decisión correcta. Ahora, eso es solo si es la voluntad del Señor. Si no, yo estoy dispuesto a ir a cualquier parte, a cualquier lugar, no importa a dónde sea, yo quiero ir. Pero mientras yo pueda pararme en este polvo de la tierra en el que Dios me ha puesto, yo quiero predicar sus riquezas inescrutables hasta que la muerte me lleve de este cuerpo. Esa es mi determinación. Por la gracia de Dios, si Él solo me ayuda. Si Él quita su mano de mí, el diablo me matará. Así que ustedes solo oren que Dios mantenga su mano de misericordia sobre mí. Yo no estoy pidiendo su justicia. Yo estoy pidiendo su misericordia. ¿Ven ustedes? Ahora, su justicia no. Yo no podría soportar eso. Solo su misericordia es por lo que estoy suplicando, porque yo sé que no soy digno y nadie lo es, y es mejor que no pidamos su justicia, queremos su misericordia. Ahora, esta noche, estando un poquito ronco, pero no podía rechazar la oportunidad de hablarle a este fino grupo de cristianos. Esperen, solo antes que haga este anuncio, permítanme decir una cosa. Mientras todos ustedes están ahora en un corazón, en un acuerdo, y todo corriendo dulcemente, permítanme solo dar una pequeña plática de 2 minutos a mi iglesia. ¿Ven? Escuchen, mis amados en el Evangelio, las estrellas en mi corona, si yo tendré una. La compra de la sangre de Jesús. Yo hice esto con un propósito, volver así. Nosotros decidimos eso en un viaje de cacería, el hermano Roy Robertson, el hermano Banks Wood y yo en un viaje, que pudiéramos traer al volver el hermano Roy, y todos nosotros estábamos hablando de nuestro pastor, el hermano Neville, y es un hombre que todo el tiempo está delante de ustedes pastoreando y todo, le amamos, pero sin embargo, siendo el hermano Neville el copastor, simplemente parecía ser un poquito difícil para el hermano Neville tener que abrirse al respecto. ¿Ven? Así que nosotros oramos y parecía que era la voluntad del Señor que yo lo hiciera. Ahora, yo le pedí al Señor que si Él me ayudaba, yo haría lo mejor que pudiera. Y después de hacer mi propia consagración, y después de hacer que la iglesia lo hiciera, ahora, si Dios nos ha bendecido de la manera que Él lo ha hecho en las últimas reuniones, con esa pequeña consagración, ¿qué hará Él si la continuamos? ¿Ven? Solo continuémosla. Ahora escuchen. Ustedes se aman el uno al otro. ¿Cómo lo vi al verlos a ustedes parados en los pasillos esta mañana y esta semana con sus manos hacia Dios y el amoroso espíritu moviéndose todo alrededor de ustedes? Ahora, no escuchen una sola cosa sucia que el diablo tenga que decir. ¿Ven? Si el diablo les muestra algo o les dice a ustedes algo malo acerca de uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no lo crean. Porque tan pronto que ustedes lo crean, ustedes echan a perder su experiencia. Y si ustedes ven a uno de los miembros del cuerpo de Cristo haciendo algo malo, no lo digan a nadie más. Pero vayan a ese miembro y con amor, y vean si ustedes lo pueden traer de nuevo a Cristo.
Y si ustedes no lo pueden hacer, díganle entonces a una sola persona y que vaya con ustedes. Háganlo de la manera que dice la Escritura. ¿Ven? Pero no. Si alguien dice, la hermana fulana de tal, o el hermano fulano de tal, no crea una sola palabra de ello. Simplemente déjelo así. Porque recuerden, es el diablo tratando de hacerlo pedazos a usted. Ahora, solo esperen que él venga porque lo hará. Ahora, ustedes permitan que el padre de familia fe se pare ahí mismo y no reciban una sola cosa. Estas personas han estado sentadas en lugares celestiales con ustedes, teniendo compañerismo juntos alrededor de las bendiciones de Dios, tomando la comunión en la mesa, y el Espíritu Santo ha testificado que ellos son los hijos de Dios. Así que solo seamos muy dulces, bondadosos, perdonando, amando. Y si la otra persona habla mal contra ustedes, ustedes hablen dulcemente de ellas. Miren entonces cuán dulce regresa a ustedes. ¿Ven? Eso es correcto. Simplemente siempre devuelvan bien por mal, amor por odio. Y solo... ¿Te estás sintiendo mejor, cariño, la muchachita allá atrás? Eso está bueno, estoy tan agradecido. Sí, solo fui atrás. Ella estaba retorcida allá atrás en un nudo y el Señor Jesús la ha traído ahora y la ha presentado a la reunión. Estamos tan agradecidos por eso. Por eso es que dejé el púlpito hace unos momentos. Dijeron que habían orado y orado. No podían ponerse en contacto con el Señor. Ahora, estén seguros de hacer eso. Ustedes mismos prometan eso a Dios. Dios, por tu gracia, eso es lo que haré. No importa cuando alguien hable mal, devuelvan el bien. No piensen mal. Si ustedes piensan mal y ustedes solo están diciéndolo hipócritamente, entonces ustedes están mal. Solo continúen consagrándose ustedes mismos a Dios hasta que ustedes verdaderamente se sientan bien hacia esa persona. Esa es la manera de hacerlo. Entonces la dulzura de las bendiciones de Dios simplemente cubrirá su alma. Esa es la manera de vivir victoriosos. Entonces nada puede dañarlos mientras ustedes estén enamorados. Bueno, ustedes dicen, ven, si tuviesen lengua cesarán, y si tuviesen ciencia se acabará. Las profecías se acabarán, pero cuando ustedes tienen amor, eso permanecerá para siempre, ¿ven? Y no solamente amen a aquellos que los aman a ustedes, pero amen a aquellos que no los aman. Pues es fácil para mí amar a cualquiera que me ama. Pero traten de amar a alguien que no los ama. Ahí es en donde ustedes pueden probar si son cristianos o no. A alguien que no los ama y todavía en su corazón ustedes los aman. Ahora, si ustedes no hacen eso, sigan entonces aferrándose a Dios. Está allí, porque yo sé que es la verdad. Amén. Y yo sé que es la verdad. Ahora, vamos ahora a abrir la preciosa palabra al libro de Hebreos. Y el capítulo 11, solo para un corto mensaje, siendo que he estado un poquito ronco, pero tuve una tarde maravillosa con hermanos y hermanas, y no llegué a casa hasta casi las 6. Y solo entré en el cuarto y me arrodillé al lado de la cama, en la recámara, lloré por unos cuantos momentos, me levanté y tomé mi Biblia y empecé a leer. Y yo vi una revista tirada allí y la recogí y estaba escrita en Afrikaans. Así que no pude leer eso. Y algunas veces leyendo, uno se topa con una palabra y esa palabra llega a ser viva para uno. De esa manera recibe un ministro su mensaje. Solo empieza a leer la Biblia o algo. Cuando menos lo piensa, uno se topa con algo. Luego algo se añade a ese algo se añade a ese algo. Luego lo subraya y solo va al púlpito y lo lee. Dios hace lo demás. ¿Ven? Él se encarga de lo demás. Ahora, algunas veces uno se deja llevar tanto al grado que hace pequeños pensamientos de lo que, notitas de pensamientos de lo que uno había pensado algunas veces en una reunión donde uno tiene que venir rápido a la plataforma que solo lea sobre esos pequeños pensamientos que tenía. Quizás el Espíritu Santo se los vivifique a usted otra vez. Yo he hecho eso muchas veces. Ahora en Hebreos 11 leamos el primer versículo para empezar y leeremos bastantes versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No es eso rico? Permítame leer ese tercer versículo de nuevo. Escuchen atentamente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, además de 500 años de vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Oremos ahora, solo por un momento, e inclinemos nuestros rostros. Señor, nuestro benignísimo Dios y Padre, nosotros entramos ahora de nuevo en tu presencia con agradecimiento. Y no estamos ahora únicamente sintiendo que estamos en tu presencia debido a que hemos inclinado nuestros rostros para orar, sino que creemos que estamos constantemente en tu presencia, debido a que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y tú sabes todas las cosas, y tú conoces los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Señor, la razón que inclinamos nuestros rostros es para hacerte esta petición: que tú perdones todas nuestras ofensas y transgresiones contra ti, y que tu misericordia, una vez más, sea extendida hacia nosotros hasta tal punto que tú abras nuestros labios para hablar y nuestros oídos para oír, y que en esta noche tu palabra pueda llegar a ser real a nosotros. Que estos pocos versículos que hemos escogido para leer puedan llegar a ser una gran ayuda a cada miembro de tu cuerpo místico en la tierra, tu iglesia espiritual, la iglesia de los primogénitos, esa iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús, que ha sido lavada y ha sido santificada y será presentada a Dios en aquel día sin mancha o arruga. ¿Cómo te damos gracias que tenemos fe para creer que somos participantes de esta bondad de Dios por medio de la justicia y misericordia de nuestro Señor Jesús? Pedimos ahora que tú sanes todas las enfermedades. Te damos gracias a ti por tocar a esa muchachita hace unos cuantos momentos, acostada doblada allí en el cuarto con dolor, viéndola salir con esa fe de niño y aceptándote a ti y a tu misericordia. Y te damos gracias por esto y pedimos que tú recuerdes al pequeño amado de la hermana Barker allá en Kentucky, y de los que el hermano Neville mencionó
Y, oh Dios, el campo innumerable de los enfermos en todas partes. Y especialmente, Señor, aquellos que no son salvos y que no te conocen a ti, si ellos murieran en sus pecados, no pudieran venir a donde tú estás. Pedimos que tú nos des testimonio y poder, valor para hablar la palabra y sabiduría para saber cuándo hablarla. Y luego, háblanos cuando ya hemos dicho lo suficiente para que podamos irnos y dejar al pueblo asombrado, perplejo del gran Espíritu Santo y su obra. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora, lo pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. A mí me gustaría hablar solo por un tiempo corto sobre el tema de sentidos. Se nos ha enseñado que el hombre natural tiene 5 sentidos, y esos 5 sentidos controlan o mejor dicho, Dios le dio a él estos 5 sentidos para ponerse en contacto con su hogar terrenal. Y esos sentidos son conocidos como vista, gusto, tacto, olfato, oído. Estos 5 sentidos que son conocidos por el hombre natural. Y ellos son buenos. Y no podemos operar o vivir una vida normal cuando uno de estos sentidos falla en actuar. Su vista, oído, tacto, olfato o gusto. No podemos ser normales sin ellos. Hay algo que falta. Alguna porción de vida con la que no podemos hacer contacto si ese sentido no actúa. Y son buenos y son útiles. Y se nos fueron dados por Dios. Dios dio esos sentidos. Pero se les fueron dados a ustedes como un don. Y depende de cómo ustedes, a lo que rindan ustedes estos sentidos, será de la manera que su vida es controlada. De la manera que rindan estos 5 sentidos. Ustedes están, lo que ven ustedes, lo que oyen, lo que gustan, huelen o palpan. A lo que esos sentidos estén rendidos, los dominará a ustedes. Y estamos agradecidos a Dios que tenemos los 5 sentidos. Pero, de ninguna manera, estos 5 sentidos se les fueron dados para guiarlos. Ellos se les fueron dados a ustedes para su contacto terrenal. Pero se les fue dado el 6º sentido. Y ese 6º sentido únicamente pertenece al cristiano. Y ustedes no pueden tener este 6º sentido hasta que lleguen a ser un cristiano. Que es la única manera que ustedes alguna vez puedan tener algo más que los 5 sentidos naturales de la persona natural. Pero el 6º sentido es mejor conocido para el cristiano como fe. Es el que lo gobierna y lo guía, y es superior a todos los otros sentidos. Es superior a todos los sentidos, a los otros 5 sentidos. Ahora, yo no diría que debido a que recibimos el 6º sentido, que los 5 sentidos ya no son buenos. Sí lo son. Estos 5 sentidos se les fueron dados a ustedes por Dios y deben ser usados. Pero, cuando los 5 sentidos
actúan contrario a la palabra de Dios, entonces están mintiendo. Ahora, el sexto sentido no puede mentir. Es un supersentido. Y eso es de lo que quiero hablar. Esta mañana yo hablé sobre una superseñal y en esta noche sobre un supersentido. Y el supersentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Y si ustedes le permiten a los 5 sentidos estar rendidos al sexto sentido, los guiará y traerá a todos los otros 5 sentidos bajo control de ese supersentido, porque está mucho más por encima del sentido natural, igual como el hombre espiritual está por encima del natural. Está tan distante, tan alto como los cielos lo están, por encima del hombre natural y sus 5 sentidos. Los hace creer cosas que ustedes no pueden ver. Los hace actuar donde ustedes no piensan que los 5 sentidos alguna vez pensarían acerca de ello. El diablo puede entrar en estos 5 sentidos y mentirles a ustedes. Pero él no puede tocar ese supersentido. Eso está mucho más allá de su alcance. Eso viene de Dios. Es llamado fe. Fe es esa gran cosa. Y los 5 sentidos no controlan al sexto sentido, pero el sexto sentido controla los 5 sentidos. El supersentido controla los sentidos naturales. Y los 5 sentidos son vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y el supersentido es algo que los hará creer la palabra de Dios, porque esa es la única cosa que hablará. Y los hará creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, oler u oír. Porque se necesitará la palabra de Dios. Y les dará esa palabra a ustedes, y los hará caminar contrario a cualquier otra cosa que haya, excepto la palabra de Dios. Por fe. Fe lo hace. Ahora, al dar esta ilustración de los sentidos, el hombre natural nace con estos sentidos, así que son sentidos dados en lo natural. Y esa es verdaderamente la única cosa que él conocerá al respecto en su pensamiento intelectual. Él únicamente puede pensar como un hombre, él puede ver como un hombre, él puede entender como un hombre, él puede oír como un hombre, pero cuando él llega a ser gobernado o regenerado, o como nosotros lo llamaríamos, nacido de nuevo, entonces ese sexto supersentido toma control de él. Al hacerlo así, ese supersentido lo eleva a un punto a donde él tiene fe para creer cosas que él no pudiera oír, cosas que él no pudiera ver, entendimientos que él no pudiera entender. Él lo cree de todas maneras porque él es gobernado por ese sexto sentido, ese supersentido. Oh, cuán maravilloso es saberlo. Y pensar cuán sencillo es creerlo. Ahora, ustedes no pueden creerlo hasta que sean regenerados. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo. Nosotros pasamos por eso esta última semana. Y ha sido tal piedra de tropiezo, especialmente para la gente de creencia pentecostal, cuando ellos me oyen decir que Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
La vida eterna solamente viene de Dios. Y nadie puede decir que Jesús es el Cristo sino solamente por el Espíritu Santo. Ustedes únicamente están tomando lo que alguien más dijo, lo que ustedes aprendieron por el intelecto, lo que ustedes aprendieron por los 5 sentidos naturales. Pero cuando el sexto sentido entra, el Espíritu Santo, Él quita todos los razonamientos de estos 6 sentidos y los 5 sentidos, y los eleva a ese sexto sentido para hacerlos creer cosas que no pueden ver, gustar, palpar, oler u oír. Hace algo a ustedes. Entonces ustedes pueden decir que Jesús es el Cristo porque ustedes han sido testigos de ello, no lo que la enseñanza intelectual les ha enseñado, pero lo que ustedes han experimentado. ¿Qué ha de hacer entonces el sexto sentido, hermano Branham? ¿Para qué vino el sexto sentido? El sexto sentido vino con este fin. Ahora, el sexto sentido es la fe, el supersentido. Ahora, sí, el sexto sentido vino únicamente con este fin, y ese fue hacer que los 5 sentidos en ustedes nieguen toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Para eso es el sexto sentido. La Escritura habla de derribar razonamientos. Los 5 sentidos lo harán. Ustedes pueden razonar. Bueno, ahora, ¿por qué debería este hombre? ¿Por qué debería? Pero el sexto sentido no ve eso en lo absoluto. Está mucho más allá que eso. Está mucho más elevado de lo que es eso. Al grado que ni siquiera tiene algún razonamiento en lo absoluto sobre eso. Nosotros lo creemos. Está mucho más allá de cualquier cosa que los 5 sentidos tuvieran que decir al respecto. Ahora, prepárense para un servicio de sanidad. ¿Ven? Lo creemos. Ustedes caminan por medio de ese sexto sentido. Ustedes hablan por medio de ese sexto sentido. Ustedes viven por medio de ese sexto sentido. Ustedes mueren por medio de ese sexto sentido y se levantan por medio de ese sexto sentido. Ese supersentido es algo dentro de ustedes que es diferente de lo que es el hombre natural. El hombre natural únicamente tiene estos y ellos están muy bien si pueden ser traídos en sumisión al sexto sentido. Si la mente natural dice, lee la palabra de Dios y dice, esa es la palabra de Dios, está hablando la verdad. Pero si la lee y dice, no es toda la palabra de Dios, o ella era algo, ella lo era en una ocasión, pero ella no lo es ahora. Entonces ese sexto sentido entra y dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Por eso es que mucha gente falla en ser sanada. Ellos están procurando de venir con una concepción intelectual. Ellos dicen, no, yo hago esto, o yo creo esto, y demás. Pero si ese sexto sentido está diciendo eso, entonces no hay nada que alguna vez lo sacudirá de ese sexto sentido. El sexto sentido vino sobre el ser humano para hacerlo negar toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Cualquier síntoma que es contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido dice que no está allí. Si es un cristiano que ha nacido de nuevo, y cuando menos lo piensa, algún infiel, incrédulo, llega al cristiano y le dice, ahora mira aquí, no hay tal cosa como ese Espíritu Santo, tú simplemente estás cerrado en eso, tú estás loco si tú crees tal cosa como esa, no hay tal cosa como esa. Ese sexto sentido se pone inmediatamente en acción. Permíteme mostrarte en la Biblia donde tú no puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Ves? Yo puedo mostrarte donde los discípulos lo recibieron. Pero usted le dice, mire, el sexto sentido lo apuntará ya y dirá, pero él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bueno, eso allí quiso decir sus hijos. Eso no quiso decir que es para ti, no es para ti. Pero ese sexto sentido sabe mejor. ¿Por qué? Ya está en usted. Ellos lo dijeron demasiado tarde. Usted ya lo ha recibido. La gente que dice,
No hay tal cosa como el Espíritu Santo. No sabe de lo que está hablando. Como ese muchacho que estaba pelando una manzana, y un incrédulo le preguntó, debatiendo en una reunión. Él dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres aquí? Él dijo, le quiero hacer una pregunta. Mientras él se estaba comiendo la manzana y disfrutándola, una clase muy sencilla de persona parecía un delincuente con el pelo colgándole en su cara y un diente salido enfrente, y traía puesta una chaqueta vieja sucia de overol. Él dijo, solo le quiero hacer una sola pregunta. El incrédulo apenas había dicho, no hay tal cosa como Dios. Todo es emoción. Es una tontería. Eso es todo lo que es. Y el muchacho dijo, quiero hacerle una pregunta, Señor. ¿Esta manzana está dulce o agria? Él dijo, bueno, ¿cómo lo sé? Yo no me la estoy comiendo. Él dijo, eso es exactamente lo que pensé, y se devolvió. ¿Cómo sabe usted cuando no ha probado del Señor? ¿Cómo sabe cuando usted nunca ha recibido el Espíritu Santo, si Él es real o si no es? ¿Cómo sabe usted si hay fe y poder? ¿Cómo sabe usted que no hay gozo? ¿Cómo sabe usted si hay fe y poder? ¿Cómo sabe usted que no hay gozo inefable y lleno de gloria cuando usted nunca ha probado para verlo? El sexto sentido lo guía a eso. El sexto sentido le declara eso a usted. No hay poderes intelectuales en lo absoluto que alguna vez le traerán eso a usted. Los poderes intelectuales razonarán y dirán, bueno, es psicología, es algo de esta manera y es emoción entre la gente. Pero cuando entra el sexto sentido, él niega todas esas cosas y lleva a una persona directamente a los senos de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Jacob, todo por la fe. Es el sexto sentido que lo hace. El sexto sentido niega todos los síntomas, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien dice, oh, bueno, se oró por mí, pero simplemente no me siento mejor. El sexto sentido nunca se quedaría quieto por eso. El sexto sentido diría, es una mentira. Me siento mejor, me estoy mejorando. Dios así lo dijo, eso lo concluye. Amén. Dios así lo dijo. El sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Ese supersentido. Es super por encima de los sentidos. Es un sentido mayor. Es una fe, es un poder que conmueve e impulsa. Amén. Es algo que los hace hacer cosas que ustedes nunca pensaron que harían. Es el sexto sentido, el supersentido. Si ora por usted, digamos que usted tiene una mano lisiada y se ora por su mano. Usted llega allí y usted cree que Dios va a sanarlo. El pastor ora por usted. Usted regresa, el hombre natural dirá esto. Tú no te sientes diferente en esa mano. Tú no estás mejor de como tú estabas antes, pero el sexto sentido viene y dice, eso es una mentira. Se ha orado por ti. Eso lo concluye. Amén. Como la mujer que una vez vino a nuestra reunión, y ella había venido a nuestra reunión. Dos de ellas cruzaron la plataforma, ellas habían visto el discernimiento. Estas mujeres simplemente estaban consumidas. Ambas eran cristianas verdaderas. Una llegó allí y el Espíritu vino y dijo, usted está sufriendo con un problema de estómago. Y su rostro se le iluminó. Ella dijo, eso es verdad. Y el Espíritu Santo dijo a través de mí, dijo, y es una úlcera. Es causada por una condición nerviosa. Usted ha sido examinada por un cierto doctor, y él dijo que usted no podía, tenía que tener una operación para sacarla. Ella dijo, toda palabra de eso es verdad. Y entonces, viendo que ella era una gran creyente, entonces dijo, su nombre es señora tal y tal, usted viene de tal y tal lugar. Ella dijo, esa es la verdad. ¿Qué era? El sexto sentido captándolo. El sexto sentido y el Espíritu Santo estaban parados lado a lado.
El Espíritu Santo estaba hablando, el sexto sentido estaba diciendo amén. Allí está, algo tiene que suceder. Cuando Marta salió corriendo a encontrar a Jesús, y cuando ella dijo, Señor, observen el sexto sentido, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí está el sexto sentido. Jesús él mismo se tranquilizó. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que vas a decir, razonamiento? Allí yace un hombre que está muerto y los gusanos están arrastrándose por él. Pero él acababa de decir que él era la resurrección y la vida. Esa es la palabra de Dios. Ese sexto sentido, más allá de la asistencia del doctor, más allá de los pensamientos de la investigación científica, desafía todos los razonamientos y los refuta. ¿Por qué? Está dando testimonio de la palabra de Dios. Yo soy, no soy el yo seré o yo era, yo soy ahora. Yo soy la resurrección y la vida. Un hombre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. El sexto sentido. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tu hermano resucitará. Oh, hermano. Fueron a la tumba. Con esos dos juntos algo tenía que suceder. Ese era un supersentido, con Dios parado allí presente, algo tenía que suceder. El supersentido era Dios. Había algo diciéndole eso a Marta. Ella lo había visto a él. Ella lo conocía a él. Ella reconocía que él era el mismísimo Mesías. Y ella sabía que si ella solo pudiera llegar a él, si ella solo pudiera acercarse a él y presentar el caso, solo oír una promesa venir de él. Eso era todo lo que ella quería. Cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Eso era todo lo que Marta quería oír. Era todo lo que ella quería, porque el sexto sentido, el supersentido, la fe de ella, la estaba moviendo a confesárselo a él, a creer en él. Esa mujer, cuando ella dejó la plataforma, era así, dice el Señor. Váyase a casa y coma. Jesucristo la sana. Ella se fue a casa. Esa noche, una amiga de ella que vivía en la vecindad, era la tercera o cuarta detrás de ella, y ella tenía un gran nudo en su cuello. Y allí llegó ella, toda emocionada acerca de su vecina, que iba a ser sanada de esa úlcera que la había molestado tanto. Este era uno de los cientos de casos, de los miles de ellos. Y ese gran nudo saliéndole en su cuello, y ella llegó allí. Yo dije, nadie tendría que discernir eso, pero usted está contenta acerca de algo. Usted ha estado emocionada debido a que esa mujer sentada allá es una vecina suya, el Espíritu Santo. Ella pensó, ¿cómo es que ese hombre pudiera saber eso? Tiene que haber algo que se lo revele a él. Así que, cuando eso fue dicho, dijo, ¿usted está pensando acerca de su cuello? Sí. ¿Cree usted que se le irá? Yo lo creo, ella dijo, con todo mi corazón. Yo dije, así dice el Señor. Váyase a casa y usted recibirá su sanidad. El hombre natural miró alrededor y no podía ver ninguna señal. La mujer con la úlcera se fue a casa y procuró comer, y qué cosa, casi se murió. Oh, el hombre natural, el sentido natural, el sentido, todavía declaraba que la úlcera estaba allí. Así que después de que habían pasado como 1 o 2 semanas, ella fue por toda la vecindad, a toda su gente en la iglesia, testificando, el Señor me ha sanado. Y ellos le dijeron, ¿está usted ahora comiendo? No, no exactamente todo lo que quiero, pero ella dijo,
yo ya estoy sanada, porque por su llaga yo soy curada. No importaba cómo se sentía, ella fue sanada de todas maneras. Y una mañana, los niños habían ido a la escuela. Y ella tuvo mucha hambre. Ella estaba parada lavando los platos junto a la ventana. Ella vino a la reunión, a otra reunión, como un año después. Y ella estaba lavando los platos. Y cuando menos lo pensó, ella sintió una rara sensación pasar sobre ella. Y ella pensó, ¿qué fue eso? Sentí como que quería gritar. Y su esposo le había dicho, dijo, cariño, tú deja de hablar acerca de esa sanidad. Dijo, porque, aunque él era un cristiano, dijo, tú estás trayendo un reproche sobre la causa. ¿Cómo puede usted traer un reproche cuando está testificando de su palabra? Usted traerá un reproche si no testifica de ella. Dijo, si tú fuiste sanada, tú fuiste sanada. Ella dijo, ese hombre se paró y me miró al ojo y me dijo mis condiciones y las cosas que yo había hecho y quién era yo y de dónde vine. Ella dijo, yo no había estado en el edificio ni 15 minutos cuando él vino a la plataforma. ¿Cómo es posible que este hombre podía saber eso? Yo nunca lo había visto a él en mi vida. Y él me dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Y ella dijo, yo lo creeré hasta que esté muerta. Ella dijo, yo lo creeré de todas maneras. Así que ella y su hermana de abajo, o mejor dicho, una amiga, habían hecho un pacto con Dios que ellas retendrían esa fe. Esa mañana ella se sintió muy rara. Y en unos cuantos minutos ella tuvo hambre. Así que los niños habían dejado algo de avena en un plato, en un pequeño plato. Y dijo que la avena siempre le quemaba. Si alguien alguna vez ha tenido una úlcera, ustedes saben lo que es. Así que ella alargó la mano y cogió un par de bocados de esa avena. Oh, hermano, ella dijo, yo tendré que pagar por ello, me supongo, pero uno de estos días yo estaré muy bien. Pero ella notó que todavía tenía hambre. Así que simplemente se acabó el plato. Ella esperó unos cuantos minutos para ver lo que sucedía. Nada sucedió. Se sintió bien todavía con hambre. Ella se frió un par de huevos y se sirvió una taza de café y cogió algo de pan tostado y tuvo un verdadero jubileo. Ella simplemente se comió todo lo que podía comer. Ella continuó lavando los platos y como una media hora después, ella otra vez tenía hambre, sin efectos adversos. Ella se puso su pequeño bonete y se fue por la calle a la casa de aquella vecina, y cuando ella llegó allí, ella oyó, ella pensó que quizás había habido una muerte en la familia. Ellos estaban clamando y gritando y caminando alrededor. La mujer había dormido tarde esa mañana y se levantó buscando el crecimiento que estaba en su cuello y había desaparecido durante la noche. ¿Qué era? Dios obrando. Aquí en el tabernáculo Quero, cuando nosotros tuvimos esa reunión, ese muchacho lisiado que entró allí y se oró por él. Muchos de ustedes que estaban allí lo vieron. Ellos lo llevaron a ese cuarto de emergencia. Billy me dirigió a él. Ellos lo tuvieron en la plataforma por 3 o 4 noches, o mejor dicho, ahí en el edificio. Él no recibió una tarjeta de oración, así que ellos lo pusieron en el cuarto de emergencia. Yo entré allí y oré por él, lo miré. Él dijo, señor Branham, ¿me puede dar alguna consolación? Yo dije, sí, señor, hijo. La polio te puso en esta condición. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, tu nombre es tal y tal. Tú vienes de un cierto lugar. Eso es correcto. Él dijo, ¿qué de mi sanidad? Yo dije, por su llaga fuiste curado. Él se fue a casa testificando, dando alabanza a Dios. Y ellos afirmaron que él trajo tal reproche en la vecindad, al grado que un domingo un grupo de ministros entraron y se sentaron junto a él. Y le dijeron, tú debes parar de hacer eso. Tú estás trayendo un reproche sobre la causa. Y el joven sentado allí dijo, Señor, si usted estuviera sentado donde yo estoy, si usted estuviera en la silla en la que yo estoy sentado, usted no procuraría robarme la última esperanza que yo tengo en Cristo. Dijo, por su llaga, yo soy curado. Y en cuanto dijo eso, sentado allí paralizado, pies, manos, cuerpo, espalda. Y en cuanto él dijo eso, se levantó de la silla de ruedas glorificando a Dios. ¿Qué?
Sus sentidos naturales le dijeron, él se quedará sentado allí. El doctor dijo, él estará allí para siempre o mientras que él viva, pero el sexto sentido dice, por su llaga, yo soy curado. Y él no tendría nada que ver, es refutar todo lo contrario a lo que Dios dice. Para eso es el sexto sentido. El anciano John Ryan, no R-Y-A-N, sino R-H-Y-N, era un anciano pordiosero en Fort Wayne. Allí donde fuimos aquel día, y se oró por él en la reunión. Esa fue la noche antes que el piano tocó. El gran médico ahora está cerca, sin nadie cerca a él. Y cuando él estaba ciego, era católico por creencia, y él se paró en la fila, y yo lo miré a él, y le dije, su nombre es tal y tal, John Ryan, sí. Usted es un pordiosero en la esquina, usted ha estado ciego por años, sí, eso es correcto. Usted es católico por creencia, eso es correcto. Yo dije, así dice el Señor, usted reciba su sanidad. Dijo, gracias, Señor. Yo dije, gracias al Señor. Él dijo, pero yo no puedo ver. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Usted está sano. Y él dijo, él se fue. Ellos le ayudaron a bajarse de la plataforma. El hombre natural no podía ver nada. Ellos no podían ver resultados de eso en absoluto. Bueno, dijeron, él está tan ciego como siempre lo estuvo. Así que dos de sus amigos lo trajeron y lo pusieron otra vez en la fila de oración y lo pasaron otra vez. Howard lo dejó pasar. Cuando él regresó otra vez, él dijo, Señor, usted me dijo que yo fui sanado. Yo dije, usted me dijo que me creía. Él dijo, yo sí le creo. Yo no tengo razones para no creerle. Dijo, usted me ha dicho todas las cosas en mi vida. Y él dijo, yo no sé qué hacer. Dijo, había una mujer allá atrás testificando y hace unos 4 minutos ella tenía un bocio y se le ha desaparecido. Yo dije, entonces, si usted me cree, ¿por qué me está cuestionando? Yo le estoy diciendo la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Sabiendo que él era católico y tenía que tener algo físico a lo que él se pudiera aferrar. Yo dije, solo siga testificando, por su llaga yo soy curado. Y dele alabanza a él. El anciano, por las siguientes 2 o 3 semanas, él se paraba en la esquina y vendía periódicos. Él gritaba, extra, extra, alabado el Señor, yo estoy sanado, extra, extra, alabado el Señor, yo estoy sanado. Cuando él regresó a la reunión la siguiente noche, yo casi no podía predicar por causa de él. Él se levantaba y gritaba, guarden silencio, alabado el Señor por sanarme, alabado el Señor por sanarme. Como católico, él no sabía cómo echar mano de la fe, pero él sabía que si él seguía diciéndolo y seguía, hasta que el sexto sentido empezara a obrar. Eso es correcto. Alabado el Señor por sanarme. Él estaba parado en la esquina gritando, alabado el Señor por sanarme, extra, alabado el Señor por sanarme. Él caminaba por la calle y mientras alguien pasaba decía, ¿cómo estás, John? Alabado el Señor por sanarme, muy bien. Y ellos se reían de él y se burlaban de él. Y otro muchacho, vendedor de periódicos, lo guió a la peluquería para una afeitada como unas 2 o 3 semanas después de la reunión. Y el peluquero lo puso a él en la silla y le puso espuma en su cara. Y él dijo, John, dijo él, yo tengo entendido, un pequeño sabelotodo. Y él dijo, yo tengo entendido que tú estuviste allá para ver al sanador divino cuando aquí. Él dijo, sí, yo fui allá. Él dijo, tengo entendido que tú fuiste sanado, solo para burlarse de él. Y el anciano dijo, sí, alabado el Señor, él me sanó, y sus ojos se abrieron. Se levantó de esa silla del peluquero, con una toalla alrededor de su cuello, el peluquero tratando de alcanzarlo con la navaja de afeitar en su mano, y ellos se fueron por la calle. ¿Por qué? La palabra de Dios había entrado en acción. La pequeña Georgie Carter, acostada allá, la cual todos ustedes conocen, alguna gente está aquí cerca, estuvo acostada allá por 9 años y 8 meses, ni siquiera podían más que jalar y sacar una sábana pequeña que estaba debajo de ella, en donde orinaba y defecaba. Ella pesaba algunas 35 libras, acostada allá en Milltown, Indiana, y su gente pertenecía a una iglesia que, cuando yo fui a llevar a cabo una reunión allá en la iglesia Bautista Milltown, y orando por los enfermos, esa iglesia dijo, si algún miembro de esta congregación asiste a donde ese fanático, los excomulgaremos, y su padre era un diácono.
Pero ella había obtenido mi librito llamado Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hermano Hall me llevó a donde ella una tarde. Su madre salió corriendo de la casa. No quería tener nada que ver con ello. Yo entré, lloré por ella. Dijo, bueno, ¿qué acerca de esa muchacha Neil? Ella sabía acerca de la visión. Yo dije, esa fue una visión, hermano, yo solamente puedo orar. Usted tenga fe. La pobrecita había sido enseñada en contra de ello. Unos cuantos días después de eso, yo estaba parado allí bautizando. Ella estaba allí llorando, lo cual ella había prometido que vendría y sería bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo si solo Dios la sanaba. Y allí ella, sus piernitas solo como del tamaño de un palo de escoba. Ellos ni siquiera podían ponerla sobre un orinal de cama. Su madre, todavía una mujer joven, estaba allí con parálisis y canosa de observar a su hija acostada allí muriéndose poco a poco, tuberculosis de los órganos femeninos, y se diseminó por todo su cuerpo. Ella pesaba algunas 37 libras, creo yo que le calcularon. No la podían levantar lo suficientemente alto como para poner el orinal de cama debajo de ella. Tenían que jalar y sacar una sábana pequeña de debajo de ella, una de hule. Por 9 años y 8 meses ella se había acostado ahí, ni siquiera podía levantar su cabeza para ver un árbol que estaba junto a la ventana. Un día, estando allá arriba, en lo alto de la ladera de la colina, en la propiedad de George Wright, el Espíritu Santo me dijo, ponte de pie, y yo miré, y allí había una luz brillando a través de un árbol cornejo. Dijo, ve a donde los Wright, o mejor dicho, ve a donde los Carter. Cuando yo llegué allí, el Señor Jesús le había mostrado a su madre una señal de que yo venía. Entré a donde esa muchacha estaba acostada allí en esa cama, tan débil que ella ni siquiera podía levantar el pocillo para escupir. Su madre se la detenía. Ella, tratando de escupir en el pocillo para escupir con la tuberculosis. Yo dije, hermana George, Jesucristo, el Hijo de Dios, me encontró allá en el campo hace como una media hora y me dijo que viniera y pusiera las manos sobre ti. Así dice el Señor, ponte de pie. El sexto sentido entró en acción. Un poder tocó a esa muchacha por la primera vez en 3 años, o mejor dicho, 9 años y 8 meses que ella había estado de pie. De un salto se puso de pie, corrió a los patios y bendecía los árboles y el césped y todo, y entró y se sentó en el piano y comenzó a tocar. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. ¿Por qué? Los razonamientos tuvieron que derribarse. Ella no lo podía hacer. Yo no sé ahora. Yo nunca sabré. Fue solo el poder de Dios que la mantuvo de pie. Sus piernas no estaban ni así de anchas. Aquí en las articulaciones, nada como eso. Igual como palos de escobas. De eso han sido algunos 12 años o 14. Y hoy día ella está fuerte y saludable, yendo en pos del Señor Jesús. ¿Qué era? Al principio parecía que nada había sucedido, pero el razonamiento hubiera dicho que no podía suceder. Pero hermano, ella se aferró de esa palabra. Si Dios pudo tomar a esa muchacha lisiada allá en Salem, esa muchacha Neil, que había estado lisiada y paralizada y sus brazos le colgaban hacia abajo así, y pudo sanarla a ella, él también podía sanarla a ella. Ella lo creía. El hermano Hall, acostado allá, muriéndose con cáncer, el mismo hombre que me llevó allá, su doctor en Milltown, lo envió a donde este doctor, aquí en New Albany, eso es allá, en el hospital St. Edward. Me olvido, él atendió a mi esposa cuando nacieron mis niños, un buen hombre, un buen doctor. Él lo examinó a él, dijo, cáncer. Le dijo al doctor Brown, allá en Milltown, dijo, él se está muriendo. El doctor Brown dijo, así pensé. Lo llevaron a donde su hermana, por aquí, la cual es una pariente del señor Cobb, que era el juez en la ciudad, y cuando ellos llegaron allá, dijeron, solo manténgola aquí hasta que él muera, y enviaron para que yo fuera allá. Yo fui día tras día con mi esposa allá en el pasado, orábamos por el hermano Hall. Yo lo amaba, él había sido uno de mis convertidos para Cristo, y él se debilitó más y más, y no podía mover sus manos. La señora Hall dijo, Billy, ¿hay algo que usted pueda hacer? Yo dije, nada que yo sepa, hermana Hall, yo no puedo escuchar una palabra del Señor. Yo dije, me gustaría que mi doctor lo viera. Dijo, ¿quién es su doctor? Yo dije, el doctor Sam Adair. Y yo llamé a Sam. Sam dijo, la única cosa es que yo lo puedo mandar a Louisville, Billy, para radiografías y cosas. Dijo, yo te daré el reporte. Ellos enviaron una ambulancia allá, lo recogieron y se lo llevaron, regresaron. Sam me llamó y dijo, Billy, él tiene cáncer en el hígado, no podemos cortarle su hígado y que él viva. Dijo, él es un predicador, él debería estar muy bien ahora, es mejor que le digas que él va a partir. Yo dije, él está listo para partir, Sam, pero la cosa es que simplemente me duele mucho verlo partir. Él es mi hermano y yo lo amo, y yo pensé, oh Dios, haz algo por mí. Yo iba a cazar ardillas esa mañana, yo miré afuera antes de que amaneciera, nadie estaba afuera en el patio, cogí mi rifle y comencé a caminar por la casa. Había una manzana de apariencia rugosa y vieja colgada en la pared. Yo pensé, ¿por qué puso Meda eso en la pared? Yo miré, y otra, y otra, y otra.
hasta que 6 estaban colgadas ahí. De un tirón me quité mi sombrero y caí de rodillas en el piso. Miré allí arriba y luego una grande manzana hermosa vino y se comió a todas esas manzanas. Yo miré, parada allí por encima, y estaba esa misma luz suspendida allá en esa fotografía, parada allí, arremolinándose. Dijo, ponte de pie, ve, dile al señor Hall, así dice el Señor, él no morirá, sino que vivirá. Yo fui y le dije, no había nada de diferencia en él, pero él lo creyó, él se aferró a eso, parecía que no había diferencia. Un día pasó, ninguna diferencia, el segundo día ninguna diferencia, como al tercer día empezó, y aquí está él viviendo hoy después de años y años. Yo me fijé en la señora Weaver, sentada aquí mismo. Si yo no estoy equivocado, cuando su hija vino después de la sanidad de Margie Morgan, yo fui allá y no había nada que esa mujer podía hacer. Ella estaría muerta dentro de las siguientes cuantas horas. Ellos tenían una inyección o dos que podrían darle, y eso era todo. Ella había tenido una operación de mujer. El cáncer se había diseminado hacia arriba por su espina. Ellos lo dispersaron cuando la operaron y no había nada que hacer por la mujer. Yo quería hablar con ella acerca de sanidad, pero ella dijo, Señor, usted es un ministro del Señor Dios, y yo no soy digna de que usted entre a mi casa. Ella misma, considerándose indigna de que viniera un ministro, ella dijo, yo he vivido una vida, yo he bailado y he hecho cosas que yo no debería haber hecho. Yo he usado un mal lenguaje o cuanto más. Ella me contó sus pecados y ella dijo, yo no soy digna de ello. Yo vi que ella le estaba dando a la línea correcta. Ella tendría que recibir a Cristo aquí antes que ese sexto supersentido alguna vez entrar en acción. Nos arrodillamos. Yo hablé con ella acerca de si vuestros pecados fueren como la grana. Ella dio su vida al Señor Jesucristo, y cuando ella lo hizo, ella dijo, me siento tan diferente. Algo me ha pasado. Algo me ha pasado. Yo quiero estrechar manos con todos ustedes. Y en ese mismo momento yo miré afuera y la vi en una visión yendo detrás de la casa a un gallinero. Yo dije, señora Weaver, así dice el Señor Dios, usted va a ir a ese gallinero y usted vivirá. Ella no podía dirigirse por la manera que ella se sentía. El cáncer se la había comido. Ella no podía dirigirse por lo que el doctor había dicho. Ella se estaba muriendo. Y de eso ha sido, creo yo, hace 14, 15 años, señora Weaver. Hace 14 años, ella se tambaleó viniendo hasta este tabernáculo. Cuando ella estaba enferma, no parecía como que ella podía salir de la cama, unos bracitos huesudos, porque ella le prometió a Dios que ella vendría y sería bautizada en el nombre de Jesús. Nosotros la levantamos de la silla de ruedas, casi allí en una silla, la bajamos a la pila y la bautizamos en el nombre de Jesús. Y ahí está sentada ella en esta noche. Mírenla a ella, si ustedes quieren ver una muestra de salud. ¿Por qué? Derribando razonamientos e investigaciones científicas y todo lo demás, porque el sexto sentido entró en acción. Eso es. Miren, solo permítanme decir esto otra vez, solo por un momento. Jesús pasó junto a un árbol en una ocasión, y era una higuera, y él miró a la higuera. Ahora, por favor, no se pierdan esto. Él miró a la higuera, y no había higos en ella. Y él dijo, él maldijo la higuera, y dijo, nunca coma nadie de ti. Los discípulos miraron alrededor. La higuera se miraba como siempre se miraba. Una hora después de eso, todavía se miraba igual. Dios nunca abrió la tierra y se la tragó. Dios nunca envió un relámpago zigzagueando de los cielos y la quemó hasta reducir la ceniza. Él lo podría haber hecho, seguro que él lo podría haber hecho. Él nunca hizo esas cosas. ¿Qué aconteció? La higuera había sido maldecida. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de esa higuera. No había nada físico que ustedes podían ver, pero muy abajo, debajo en la tierra, abajo en las raíces de la higuera, la muerte estaba entrando. Había sido maldecida. El sexto sentido había venido contra ella. Tenía que morir. Ella comenzó a morir desde las raíces. Esa es la misma cosa que acontece con un cáncer. Esa es la misma cosa que acontece con un tumor. Esa es la misma cosa que acontece con cualquier enfermedad. Cuando ese sexto sentido de poder del Señor se levanta contra eso, dijo Satanás, sal de allí. Posiblemente ustedes no vean ninguna condición física acontecer inmediatamente, pero esa fe se aferra allí. De todas maneras, ha sido maldecida.
Ese sexto sentido no, ese supersentido no cederá, no prestará atención a cómo ustedes se sientan, cómo se miran, cómo actúan, no tendrá nada que ver con ello. La palabra de Dios ha sido aplicada. El sexto sentido toma control de ello. Eso es todo. Ella entra en acción, el cáncer empieza a disminuir, muere desde las raíces y se acaba. Ciertamente, por medio de este mismo vigoroso sexto sentido, reinos se han derrumbado, cayendo una pared sobre la otra. Por medio de este sexto sentido, el Mar Rojo retrocedió, y una tierra seca abrió paso para que los hijos de Dios escaparan. Por medio de este mismo sexto sentido, Sansón desafió a 1000 filisteos armados con armaduras y lanzas. Él no tenía manera de defenderse él mismo más que la quijada de una mula salvaje, y ese sexto sentido entró en acción y derrotó a 1000 filisteos. ¡Aleluya! Por medio de este sexto sentido, los muertos han sido resucitados. Por medio de este sexto sentido, poderosos milagros han sido hechos. Es la fuerza más poderosa que alguna vez haya llegado a la tierra. Es ese supersentido, llamado el sexto sentido. No tiene nada que ver con esto aquí abajo. Si esto aquí lo declara y dice amén a ello, muy bien, ustedes están avanzando, pero a pesar de lo que esto haga, cree eso. Ahí es en donde está el poder, si crees en tu corazón. Su quinto sentido de pensar está dentro de su cerebro, pero su sexto sentido está en su corazón. Ustedes creen con su corazón. La confesión es hecha por la boca. Ustedes creen con su corazón. Sí, Señor. Ese sexto sentido, esa fuerza poderosa. Escuchen. Debido a ese sexto sentido, hubo un profeta que fue arrojado en un foso de leones, y debido a ese sexto sentido, los leones no se pudieron comer a Daniel. No se pudieron acercar a él, debido a ese sexto sentido, ese supersentido. Por medio de ese mismo sexto sentido, 3 jóvenes hebreos fueron arrojados a un horno ardiente, y ellos desafiaron las llamas del horno. Ese sexto sentido. Todos los razonamientos probarían que ellos serían quemados hasta morir antes que ellos llegaran a él, pero ese sexto sentido los guardó a ellos allí por 2 o 3 horas, y cuando abrieron el horno, ellos vieron a uno parado entre ellos como el Hijo de Dios. Ese es el sexto sentido. Los fuegos no lo quemarían. Sí, Señor. Fue ese mismo sexto sentido en una ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel. Y ellos lo iban a decapitar al siguiente día. Y allá en la casa de Juan Marcos, ellos tenían un servicio de oración. Ese sexto sentido empezó a acumularse alrededor de esa cárcel, en donde él había sido cubierto por oración. Ese sexto sentido entró en acción. La columna de fuego entró por la ventana y tocó a Pedro y dijo, ven, sal de aquí. El sexto sentido. Fue ese sexto sentido que no permitía que San Pablo se ahogara en ese poderoso mar, cuando esa navecita estaba inundada. Fue el sexto sentido que lo guardó de ser inundado, ese supersentido. Fue ese sexto sentido que cuando la serpiente lo mordió en la mano, él se la sacudió en el fuego. Fue el sexto sentido que hizo eso. Fue ese sexto sentido que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, después de que él había yacido en la tierra, porque él creyó la palabra de Dios. Dijo, destruid este cuerpo, y yo lo levantaré de nuevo al tercer día. Pues David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Fue ese supersentido, derribando los razonamientos de estos sentidos. Crean en el supersentido, el sentido de fe que Jesucristo da. Por medio de ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese supersentido es Dios. La fe de Dios.
en ustedes, la parte de Dios que viene dentro de ustedes, y les da el supersentido. Por medio de ese mismo supersentido, Dios constituyó el mundo de cosas que no eran y que no se veían. Él habló su palabra y creyó su palabra. Y un mundo se estremeció entrando a existencia. ¡Gloria! El sexto sentido, el supersentido. ¡Oh Dios, derrámalo en mí! Dámelo y a todos los que lo necesitan. Derrama tu sexto sentido en mí, Señor. Yo estoy dispuesto a rendir estos 5, mi propio conocimiento, pensamientos, refutando todos los razonamientos, Señor. Que tu palabra sea veraz y la palabra de todo hombre una mentira. Todo razonamiento, toda duda sea refutada y permíteme andar por medio del supersentido, el sentido del Espíritu Santo. ¿No quieren ustedes eso? Esa es la cosa que queremos. Dios les bendiga, amigos. Eso es lo que ustedes necesitan. Ese supersentido pedirá algo. Y sabe que Él lo dará. Está persuadido, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si el sexto sentido dice, Dios guarda su palabra, yo mismo me doy a Él. Yo rindo a Él todo lo que tengo. Mi sentido dice que esto lo traerá cumplimiento, mi fe en la palabra de Dios. Entonces, llamar todo lo demás contrario a ello, como si no fuese. Abraham se encontró con Dios, y Dios dijo, tú vas a tener un bebé por medio de Sara. Él de 75 y ella de 65. Abraham llamó todo lo que no era contrario a eso, como si no fuese. Él caminó como si él vio a Dios, y él creyó. Él llamó todo lo que dijo, que él no estaba. Cualquier razonamiento, cualquier cosa, el doctor pudiera haber dicho, pues Abraham, tú estás muy viejo para hacer eso. No le importó lo que el doctor dijo, lo que alguien más dijo, lo que su propia mente dijo, lo que alguien más dijo. Dios estaba correcto y él se mantuvo en ello. Ese es el sexto sentido, el supersentido. Dios, dámelo. Dios, déjame tener más de ello para ministrar a su pueblo, es mi oración. Esta mañana, cuando esa madre trajo a ese bebé pelirrojo parada aquí, las lágrimas cayéndole por sus mejillas, yo dije, ¿qué es lo que pasa, hermana? Ella dijo, hermano Branham, tiene leucemia. Yo sentí que algo se levantó. Oh, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí no hace mucho tiempo, Billy y yo íbamos por la carretera viajando. Algunos muchachos de color venían por la carretera y ellos iban a una alta velocidad y habían golpeado de lado a un automóvil y se dieron vuelta y más vuelta y arrojó a los muchachos por toda la carretera. Y un muchachito estaba atrapado debajo del automóvil con su espalda prensada contra el automóvil. Los muchachos se salieron de un salto y empezaron a levantarlo. Él dijo, oh, por favor, no lo hagan. Mi espalda se me está partiendo. No, usted me matarán, no lo hagan. Ellos dijeron, oh, tenemos que quitarlo de encima de ti, está cogiendo fuego. Dijo, dejen, no lo muevan, ustedes me están matando, machacándome, no lo hagan. Yo grité debajo de allí, hijo, ¿eres cristiano? Él dijo, no, señor. Yo dije, es mejor que ores. Él dijo, sí, señor. El sexto sentido entró en acción. Caminé ahí alrededor, detrás del automóvil, y nunca lo sabría hasta el juicio, pero de repente ese automóvil se volteó al otro lado, y fue quitado de encima de él, y él se levantó de un salto, y estaba bien, que era nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros veníamos de una jovencita de color estaba manejando un automóvil en la carretera, un Plymouth nuevo, tenía más o menos como unas 400 millas en él. Ella había estado conduciendo a una velocidad considerable, y yo vi el automóvil, metió el cigüeñal hasta dentro de un árbol. Billy y yo paramos, la carretera por la que veníamos había estado resbaladiza y nevada, pero allí estaba seca. La muchacha, los vientos estaban soplando tan duro allá en Minnesota, al grado que el automóvil salió volando. Tú lo recuerdas, Billy, yo corrí allá hacia ella, y ella estaba sentada ahí. Ella dijo, oh, me estoy muriendo. Ellos habían llamado a la ambulancia vino, y ellos tenían a un hombre muerto en la parte de atrás de la ambulancia. Dijo, yo no la puedo llevar, y así que el agricultor dijo, bueno, envíen rápido a alguien más, la mujer se está muriendo. Yo me acerqué allí, y dije, jovencita, un momento. Ella dijo, oh, no me toque, señor, no me toque mi espalda. Yo dije, jovencita, ¿es usted una cristiana? Ella me miró, y yo dije, yo soy un ministro del Evangelio.
Si usted se está muriendo, ¿cómo está entre usted y Dios? Ella dijo, Señor, yo quiero estar bien ahorita, y el sexto sentido entró en acción. El poder de Dios descendió. Ella pudo salir del automóvil sin que nadie la ayudara. El poder de Dios presente, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros caminamos por fe, nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros debemos vivir de esa manera. ¿A cuánto les gustaría tener más del sexto supersentido? Inclinemos nuestros rostros entonces mientras oramos. Precioso Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, tú eres tan bueno con nosotros. Tú nos diste 5 sentidos para vivir y para caminar en esta tierra, o mejor dicho, para estar en contacto con la tierra. Podemos palpar cosas que son palpables con nuestras manos, cosas tangibles. Tú nos das el oído para que podamos oír. Estamos tan contentos de eso, que podemos oír la palabra de Dios, y por eso fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos agradecidos por estos 6 sentidos, Señor, que nosotros los mantengamos todos los días de nuestra vida, pero que este supersentido, que el sentido de fe, que le pertenece al creyente, porque él tiene que tenerlo para con el fin de creer. Señor, danos más de ello. Oh, purifícalo, Señor, y pruébanos, y llénanos con tu bondad y tu poder. Permítenos caminar todos los días de nuestra vida mediante el sexto sentido, mediante el sentido de fe, que es dado únicamente por medio de Jesucristo, que por lo que oramos, que creamos que lo recibimos sin tener duda en nuestro corazón, y tú has prometido que acontecería. Estos quienes tenían sus manos levantadas, Señor, yo estoy orando por ellos. Ellos tenían necesidades, tú sabes lo que eran. Yo ruego que tú las suplas, cada una de ellas, que sea cumplido el deseo de ellos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos 3 uno son. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hará toda cosa temblar. ¿La oyeron ustedes alguna vez antes? Ahora sin la música, solo por un momento. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos 3 uno son. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hace toda cosa temblar. Eso es correcto. Oh, hermano, preciosa fe, preciosa, gloriosa fe. Dios, dame fe, por fe. Abraham, por fe. Isaac, por fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto aún testificaba por ella. Oh, cómo necesitamos fe. Yo le amo, yo quiero más fe. Mi deseo en esta vida y en este año nuevo que viene es más fe en Dios. Dios, quita toda duda que está en mi mente, si alguna vez surgiera alguna. Satanás pelea contra mí, él pelea contra ustedes, él trata de disparar sus flechas, pero que yo tenga ese escudo de fe siempre delante de mí, para resistir las acechanzas del diablo, para golpear, para detener sus dardos de fuego. Es mi sincera oración. Dios los bendiga. ¿Tiene algo que decir, hermano Neville? Venga.